Bienvenidos a la aventura interior en el Camino a Santiago, un espacio creado para inspirarte, acompañarte y mostrarte cómo el camino puede ser mucho más que una experiencia física. Es también una oportunidad para transformarte desde tu interior. Aquí, Jime y María Paulina, dos mujeres que encontraron en el camino una herramienta de profundo cambio, te compartirán vivencias, aprendizajes y guías prácticas. Si alguna vez has sentido que es el momento de un cambio, de un nuevo comienzo o simplemente de reconectarte contigo mismo, este podcast es para ti. Bueno, bienvenidos a este nuevo segundo episodio de la aventura interior en el Camino de Santiago de Compostela. Estamos aquí María Paulina y yo nuevamente y hoy les queremos hablar del primer paso para cualquier aventura y es decir, sí. Entonces, María Paulina, cuéntanos de esto. Pues mira, sí es una de las declaraciones más bonitas. Y si uno tiene en cuenta que después de una declaración cambia el mundo, después de que tú dices sí me caso, sí me divorcio, sí voy a tener un hijo, sí acepto este trabajo, tu mundo cambia. Sin embargo, cuando estamos hablando de nuestros procesos de transformación personal y como lo habíamos visto la vez en nuestro podcast pasado, donde tu historia nos muestra cómo es poder acomodarte fácilmente en la zona de confort, yo veo que hay dos tipos de sí, el sí declarado y el sí no declarado, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora que estamos comenzando un nuevo año y todo ese tipo de cosas, hay muchos sís que uno dice, sí voy a bajar de peso, sí voy a ir al gimnasio, sí, esos son sí no declarados. Y los sí no declarados son cuando tú dices, sí voy a hacer algo y no haces nada. Ese es el sí no declarado. Ok. Y el sí declarado es cuando tú dices, voy a hacer esto y lo haces. Empiezas a hacer que eso que quieres pase. Y fíjate que en el podcast pasado tú decías, planeé 2 años hacer el Camino a Santiago. No fue que quería, con este concepto de inmediatez, no era que querías irte mañana, sino que entendiste que cuando uno decide hacer algo, seguramente ese algo no está listo. En ese momento no tenías ni el tiempo para hacerlo, ni la plata para hacerlo, ni pues una serie de condiciones para poderlos hacer. Pero a partir de tu sí declarado, yo te vi, Jime, siendo coherente y consistente con eso que habías declarado como un sí, voy al Camino Santiago. Y creo que hoy ese puede ser una bonita enseñanza para las personas que nos siguen en este podcast. Y es, ¿qué hace uno cuando uno decide que pasar de un sí a un sí declarado? Yo creo que lo primero es conectarse con la intención real. Todo el mundo siempre a mí, cuando yo hablo del Camino de Santiago o cuando cualquier persona habla del camino, dice, uy, qué delicia, lo quiero hacer. No he conocido una sola persona que me diga, uy, no, qué aburrimiento, qué pereza. No, o sea, la gente en general le parece interesante esto. A mí lo que me pasó es que yo dije, wow, sí lo voy a hacer y sí voy a hacerlo completo y sí voy a cambiar mi vida porque es que yo sabía que estar un mes fuera de mi trabajo era la primera vez en mi vida que me iba a ir de vacaciones ininterrumpidas en toda mi historia laboral. Pero además, ¿y qué tengo que hacer? Porque no tengo la plata hoy, no tengo el tiempo, como tú dices. Entonces, mi primera acción fue, bueno, voy a organizarme, cuánta plata necesito tanta plata, y empecé a accionar, empecé a planear, empecé a decir, voy a estar en el camino. ¿Cuándo? Y empecé a mirar, tenía vacaciones pendientes y ahí fue cuando te dije, oye, mira, tengo este plan, María Paulina, necesito irme 2 meses de la compañía. ¿Me lo puedes dar o no? No sé si fue tan negociado, si fue, me voy a ir, voy a ahorrar estos 2 años más, eh, y para que planeemos qué vamos a hacer en 2 años con mi puesto durante 2 meses. Y así fue. Después la gente me preguntaba, ¿y no te da miedo irte 2 meses? ¿Qué tal que ya no te necesiten? Pues no sé. ¿Y si te va a alcanzar la plata?
pues voy a ahorrar. Y todas las preguntas de sabotaje propio y externo. Necesitaba hacer ejercicio de una forma diferente. Yo no había caminado nunca tanto y además yo hacía ejercicio, pero nunca a ese nivel. Entonces necesitaba prepararme. Y eso fue lo que empecé a hacer, María Paulina, cuando dije, sí, voy a ir. O sea, el día que le dije a mamá, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir para ese camino de Santiago de Compostela, ese día. Al otro ya estaba mirando qué tenía que hacer. Tenía que coger un vuelo, tenía que ir de Madrid o de Barcelona a un lugar específico, tenía que ir a Francia, tenía que llegar a un pueblo en Francia, entonces tenía que coger avión, carro, tren, todo. Empecé a planear todo y ya, ese sí, es sí, y cómo voy a hacer que eso pase. Es, si estoy comprometida conmigo, ¿cómo voy a hacer que eso pase? Y eso fue ese proceso. Y sabes que como yo te acompañé en este proceso, pero además de eso, te he visto decir muchos más sís declarados a lo largo de estos tiempos que llevamos juntas. Yo quisiera hacer un zoom a ese proceso que nos estás compartiendo, y es que nosotras siempre sabemos que el poder está dentro de uno. Y cuando tú llegas, yo recuerdo perfectamente que cuando tú llegaste a mi oficina a decirme, voy a tomar 2 meses de vacaciones, no llegaste negociando como diciendo, mira, ¿será que puedo tomar 2 meses de vacaciones? Que es cuando tú pones tu foco de poder afuera. Cuando tú tienes ese sí y tu foco de poder está adentro, tú dices, quiero contarte un proyecto que tengo. Y mi proyecto que tengo es este. Y necesito tu ayuda. ¿Puedo obtener tu ayuda en esto? Ok, si puedo obtener tu ayuda en esto, entonces empecemos a planear cómo puedo yo asegurar que el área que yo manejo siga avanzando con 2 meses por fuera de mí, porque me voy a ir en 2 años. Y les quiero contar una cosa. Todo esto se planeó con base en un proyecto y ese proyecto tenía unos tiempos y Jimé se aseguró de saber que esos tiempos se terminaban para que ella pudiera irse al camino. Y cuando empezaron a avanzar estos 2 años, el proyecto se retrasó. Y cuando Jimena se iba para el camino, fue uno de los momentos más difíciles del proyecto, pero yo no tenía corazón para poderle decir a Jimena que no, porque Jimena se había empoderado de su proyecto y sabía que que si yo tomaba una decisión diferente, Jimena me iba a decir, ¿sabes qué? Esto ya lo habíamos hablado. Y como era tan clara tu determinación y habías trabajado en pro de eso es lo que pasa cuando uno pasa con un sí declarado. Y es que la persona se empodera y las cosas empiezan a pasar porque vienen de adentro hacia afuera. Sí, eso es lo más bonito de todo, María Paulina, porque cuando el sí es desde la intención real de lo que tú quieres, es cuando se transforma en acciones, ¿sabes? Es que Sí. es diferente cuando tú me dices, vamos a tomarnos un café. Sí, 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 cuando vaya a Colombia. Pues sí, algún día. O sea, no, no, es que si me quiero tomar un café contigo y necesito ir a Colombia, pues necesito saber qué tengo que hacer, ¿sabes? Ujú. Cosas tan sencillas como esas, como ir a ver a tu familia afuera, o es como cambiar de trabajo, porque la gente, no, voy a buscar trabajo. Y llevo un año buscando trabajo y no encuentro nada. Pero ¿qué has hecho? O sea, no, mandar hojas de vida ahí en LinkedIn a veces, pero pues es que la intención es importante. Entonces, O- ujú. en ese tema de intención, a mí me parece interesante que nos cuentes sobre tu sí declarado, porque a ti te pasaron muchos años de diferencia. Porque yo me acuerdo cuando yo fui y regresé al camino, tú un día me dijiste, a mí me gustaría hacer el camino a Santiago. Esto fue también ya hace 10 años, 11 años, y tú fuiste al camino hace más poco tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa transformación del yo quiero ir a el voy a ir? Pues en mi caso tuve parche. Digamos que había 3 amigas más que me preguntaron, ¿quieres ir con nosotros al Camino de Santiago? Y yo dije sí.
Nunca había considerado en ese momento como tan claramente que lo iba a hacer. Y a partir de ese momento que dije sí, empecé a ahorrar, primero que todo. Segundo, a tener claridad de que era una persona que no estaba preparada físicamente para hacer el camino y empecé a prepararme. Y fíjate que en todo el proceso de preparación, cuando tú te preparas, yo tuve la fortuna de prepararme en grupo. Entonces nosotros íbamos, hacíamos caminos cortos cerca a Bogotá, que es donde yo vivo. Me afilié a un gimnasio para poder hacer cardio. Me empecé a preparar. Y en ese proceso empecé a darme cuenta que mis compañeras de viaje estaban muchísimo más preparadas físicamente que yo. Y tomé una determinación que fue importante y fue sentarme con ellas y decirles, no voy a llegar a su nivel físico, no lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer porque no tengo tiempo de hacerlo, pero tampoco me interesa llegar al nivel que ustedes tienen físicamente, porque no quiero ocupar todo mi tiempo en eso. Entonces, negociemos. Y negociemos es que yo voy a caminar a un ritmo diferente al de ustedes y necesito saber si eso está bien para ustedes o no, porque ustedes tienen unos niveles que yo no tengo ni los voy a llegar. Y fue una bonita conversación. Creo que quienes hacemos el Camino de Santiago sabemos que el camino comienza cuando tú declaras que vas a ir. Y fue toda esta parte del proceso como esa parte del sí, pero fue ese sí declarado. Y te quiero contar otro sí declarado que lo tuve en el momento en que me jubilé. Como tú sabes, yo he sido amiga de Los Ángeles toda la vida. Y digamos que cuando yo me iba a jubilar, hice el contacto con una novelista espiritual que me había acompañado durante 30 años en el Camino de Los Ángeles, que era Hania Tchaikovsky en el Jugando con Los Ángeles. Y yo me contacté con Hania y le dije, Hania, ¿quieres venir a Colombia? Y Hania me dijo, sí. Cuando llegó el momento de yo empezar a organizar un evento que yo nunca no conocía, ni era todo nuevo para mí, tuve mucha oposición de parte de las personas que me rodeaban porque me decían, pero ni es tu tema, ni nunca lo has hecho, déjalo. Y en ese momento yo supe que si no lo hacía en ese momento, no lo hacía nunca más, que ese era mi único momento. Ese fue un sí declarado. Busqué quien me pudiera ayudar para que ese evento se diera y ese evento se dio. Pero lo bonito de este sí declarado es que tiene un final feliz y es que al día siguiente que yo dije sí a ese evento, a mi esposo le hicieron el trasplante de riñón. Eso Wow, pasa María cuando tú Paulina. tienes sí declarados, por Se ejemplo. me eriza la piel con Mm, con esa historia. así es. Pues yo ya Eh, no lloro diciéndolo, porque hoy bueno, estoy respirando para no llorarlo diciendo, porque fue un momento muy emocionante de saber que cuando tú te comprometes con lo que tu intuición te dice, ese día tu mundo cambia. y es que ahí yo te escucho, por ejemplo, María Paulina, y es como que tu alma sabe, es como el camino, y cuando lo sigues, todo es fácil, todo es fácil. Y todo el mundo te dice cosas porque a la gente le encanta hablar. Y él se va a ir y va a hacer eso, y tan caro, y va a traer una persona, usted no tiene ni idea de lo que hace, literatura, ángeles, es que no Además, importa. usted era una vieja de recursos humanos. ¿Cómo pasa de ¿De qué recursos estás? humanos a hablar de ángeles? A ver, Es como que tienes un paradigma encima y es como que no te lo pudieras quitar y es, no, momento, momento. O sea, yo soy María Paulina, permiso sí. con todas las ¿Y, sa- cosas que me quieren poner encima. y sabes cuál fue mi frase favorita en ese momento? Si ¿Cuál? a esta edad no tienes la valentía de hacerlo, apaga y vámonos. Wow, Ese fue mi punto de quiebre. Si a esta edad, eso sí que sabes tú, que son sís, no eres capaz de sostenerlos, perdiste el año. Deja así. Eso fue wow, lo qué que bonito. me movió. Ese fue mi sí declarado y fue mi corazón hablándome de que no tenía que jubilarme de la vida de alguna manera, porque de ahí pues comencé otro camino.
otro camino diferente. Yo quiero hablar, para empezar a cerrar ya, del sí declarado de nosotras dos juntas. Hemos tenido muchos sí declarados en realidad. Yo creo que desde que nos conocimos nosotras hemos sido un gran equipo y por eso tenemos sí conjuntos. Pero la aventura interior es un sí declarado. Un sí declarado por María Paulina desde el momento cero y un sí mío de tengo mucho miedo, porque además también tengo mucho miedo, o sea, el miedo siempre está ahí diciéndote como, ten cuidado, ten cuidado. Y cuando las dos declaramos sí, este proyecto no ha parado. No ha parado, tenemos nuevas alianzas, tenemos nuevas personas que nos ayudan, cada vez nos preguntan más, es como que las dos sabíamos que teníamos que transmitirle y que entregarle esto al mundo desde el agradecimiento que tenemos por el camino, por habernos mostrado el camino que necesitábamos en nuestra vida, por el agradecimiento de nuestro trabajo como psicólogas y como personas que hemos acompañado personas. Y cuando declaramos y juntamos todo eso, pues nace la aventura interior, que es un sí conjunto declarado hermosísimo que, bueno, ya irán conociendo en todo este camino que les vamos a ir contando a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo. Sí, por eso nuestra frase favorita es toda aventura comienza con un sí. De ti depende si la haces con un sí declarado o un sí no declarado. Esa sí es tu elección. Así es, María Paulina, pues muchísimas gracias por esa frase. Cerramos nuestro capítulo invitándolos a que nos sigan en YouTube, a que se suscriban, activen la campanita para que les avisen cuando tengamos nuevos podcasts, a que nos sigan en Instagram. Les vamos a dejar acá nuestros datos y a que vean más sobre la aventura anterior en www.laventurainterior.com, donde podrán conocer el programa como tal y en este podcast en Spotify. María Paulina, gracias. Nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima. Chao, chao.